Buenas tardes. Vamos a continuar sobre el temita ¿dónde pasarán los obedientes? Este es el número 76 y nos habíamos quedado que nos decía en el libro de Romanos que lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Pero lo que no se ve, eso sí lo aguardamos con esperanza, ¿no? Vamos a leer exactamente el texto en donde nos quedamos, 8, 22 y 23 del libro de Romanos. Dice: 24 y 25. Romanos 8, los versículos 24 y 25 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es de esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, la pregunta era, nosotros esta tierra la vemos todos los días, ¿verdad? Entonces, esto no va a ser. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 21, estamos analizando, lo vamos a hacer, de ser posible, versículo por versículo, los versículos 3 y 4. Dice: oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí encontramos un nuevo término, tabernáculo, que también significa morada o casa o habitación. Ya. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Dios con ellos, con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué bienaventuranza o qué felicidad más grande, ¿no? Compartir la eternidad con Dios. Compartir, porque eso, en otras palabras, es lo que nos está diciendo, ¿no? ¿Y qué hará? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará, ¿qué significa la palabra enjugar? Secar, limpiar. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ya no habrá más muerte. ¿Por qué? Porque esta es ya la vida eterna, Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas? Nuestra vida aquí en esta tierra. Aquí sentimos dolor, sentimos desesperación, de acuerdo. Hay muchas personas, por ejemplo, hablábamos de las enfermedades psicológicas, ¿no? Que esas eran las peores. Pero ahí ya nada de eso habrá. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, nadie llorará, ni clamor. Hoy, según la necesidad, muchas de las veces clamamos a Dios que nos ayude, ¿no es cierto? Y el Señor lo ha hecho. Entonces, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, incluida la tierra, incluido todo este sistema, para ese entonces ya no existen. Ya, estamos viendo los versículos 3 y 4, ya habíamos dicho, y aquí surge una pregunta. Antes de eso, veamos Apocalipsis 7:15, que está relacionado con lo que acabamos de leer, ¿no? Apocalipsis 7:15 nos dice así: por eso están delante del trono de Dios y le sirve día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, es decir, extenderá esas viviendas, de esas moradas que nuestro Señor Jesucristo manifestó en el Evangelio de Juan 14:2. ¿Quiénes serán los que habiten en esa ciudad? Ya venimos diciendo, ¿no? Ya venimos diciendo que serán los obedientes. Sin embargo, tenemos que comprobarles con la palabra de Dios. Hebreos 12, 22 y 23. Fíjense en lo que nos dice.
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Estos serán los que habiten en ese lugar, en esa ciudad, en esas moradas que manifestó nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, veamos Hebreos 3:12, que nos dice lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Aquí encontramos otra condición, ¿no? Hay muchas personas que se han bautizado en la iglesia de Cristo, pero asimismo como han entrado, han vuelto a salir. Entonces aquí esas personas no dicen que el bautismo, hay muchos que enseñan eso, ¿no? Que una vez bautizado ya no se puede perder la salvación, ¿no? Eso es otro engaño del tentador prácticamente, ¿no? Es decir, del enemigo de Dios. Dicen que ya nada le puede apartar de Dios, pero aquí estamos viendo que es para la gente que persevere. En Apocalipsis dice, el que sea fiel hasta la muerte. Esas son las personas que vivirán allá. Esas son las personas, ¿no? Si no, veamos en Apocalipsis mismo, volviendo al libro de Apocalipsis, del capítulo 7, los versículos 9 al 14. Estas son las personas, ¿no? Después la multitud vestida de ropas blancas, multitud, mucha cantidad, ¿verdad? Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Esos son los quienes vivirán allí en esa ciudad, ¿no? O los quienes vivirán, la cual nadie podía contar. ¿Y de dónde vienen? De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esas son las personas, ¿no? Primeramente es una gran muchedumbre, una gran multitud, la cual nadie puede contar. Y de todas partes. Lo mismo sucedió cuando la iglesia de Cristo fue establecida. Allí más o menos estaban entre unas 18 nacionalidades de diferentes lenguas, de diferentes lugares, y aquí se repite una vez más. Entonces, para mí, con toda seguridad, son estas personas las quienes habitarán, porque así dice la palabra. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus tronos delante del trono y adoraron a Dios. Pero aquí cuando dice esta frase, adoraron a Dios, se refiere al Dios que está sentado en el trono, en su trono, en el cielo. Estamos ya a punto de entrar al mes de abril, ¿no? Faltan poquitos días, pero ya se está pasando la propaganda que va a haber la procesión en Quito y Guayaquil. No hablamos de esos dioses, aquí hablamos del único Dios verdadero, del único Dios creador de todo, incluido el género humano. Diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Ese es el Dios verdadero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Este será el próximo estudio, acabando esto, que haremos, ¿no? ¿De dónde han venido? Juan, ¿qué le dice? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo,
estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esos serán las personas que habiten allí en ese lugar, ¿no? Bueno, como estamos viendo, esta ciudad, a pesar de que no está en el cielo, pero tampoco en la tierra, tiene las mismas características del cielo mismo, porque Dios mismo dice que va a estar ahí con ellos, con las personas que alcancen su salvación. ¿Cómo alcanzamos la salvación? Mediante la obediencia. No solamente el hablar, sino mediante la obediencia. Bien, de estas moradas, va a sonar un poco novedoso, ¿no? También se le prometió a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Jacob y a todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento. A todos los héroes de la fe. Todo eso lo encontramos. Yo les invito para que le lean en el capítulo de Hebreos 11, ¿no? Ahí está, ahí encontramos nosotros muchísimas cosas y ahí está contenido de Abraham, de Isaac, de Jacob y de muchísimos más. Tal es así que el escritor dice que él no podría enumerar a todos, pero ahí están los otros inquilinos. Si es que permítanme que utilice ese término, son los que habitarán esa ciudad. Veamos Hebreos, el libro de Hebreos del capítulo 11, los versículos, bueno, vamos a leer algunos versículos, ¿no? En primera instancia, 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto es fe. Si nos damos de cuenta, él sabía, él confiaba en el que le había dicho, anda, sale de tu parentela y anda. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, coherederos, es decir, herederos o que heredarán juntamente con Abraham. Eso significa coherederos, ¿no? ¿Y por qué se dio esta actitud en Abraham? Y ojalá nosotros siguiéramos eso. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esas son las moradas que su hijo dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Quién ha sido el constructor y el arquitecto? Dios, porque esperaban, dice, ¿no? Vamos a ver los versículos que ya leímos, leamos 14 al 19. Porque los que esto dicen claramente, dan a entender que buscaban una patria, no una patria terrenal como la que tenemos. Por ejemplo, hay muchos, ¿no? Peruanos, bueno, hay un sinnúmero de nacionalidades, ¿no? Y nuestra patria aquí es del Ecuador para los ecuatorianos, ¿verdad? Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, es decir, del lugar de donde vivían, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Esa ciudad, características celestiales, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por eso dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bien, por la fe Abraham cuando fue probado, esto es muy importante. Por la fe Abraham cuando fue probado,
ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. No sé si alguien, yo siempre aquí en el culto digo, ¿no? Pongámonos por un solo momento en los zapatos de Abraham. Esperó de la promesa prácticamente como 20 a 25 años alrededor de eso. Nace Isaac y al poco tiempo, de unos 12, 13 años, nuevamente Dios sacrifica a tu hijo. Y él nunca le dijo no. ¿Por qué? Por la fe, dice, por la fe, ¿no? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Todo eso posiblemente pasó por su mente, pero no le importó. Sabía a quién obedecía. Y el 19, pensando que Dios es poderoso, no me equivoco, aquí está, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. En sentido figurado. ¿Por qué? Porque Abraham ya estaba listo, pues con el puñal, con todo, ¿no? Aún Isaac, camino a donde se iba a llevar el sacrificio, le preguntó, padre, él le dijo, heme aquí, hijo. Le dice, aquí está la leña, está todo para el sacrificio. ¿Y dónde está el cordero? Pero yo saco otra lección ahí. Yo digo, aplicando esos términos, el Antiguo Testamento pregunta, ¿dónde está el cordero? Y Juan el Bautista, o el Nuevo Testamento, responde, y él le dijo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Entonces, sí nos estamos captando esto prácticamente, ¿no? Versículos 31 y 32, de ahí mismo, de Hebreos mismo, ¿no? Porque este es el capítulo de la fe, como decíamos. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció, juntamente con los desobedientes, guardó su vida por algo que hizo ella, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Fíjense, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y aquí encontramos algo maravilloso. A Dios, cuando una persona quiere cambiar su vida, desea cambiar su vida y servirle únicamente a Dios, aquí encontramos Rahab, ¿qué era ella? Una ramera. Y fíjense, está en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por eso digo, a Dios la vida pasada. Y aquí en Hebreos mismo dice, porque nunca más me acordaré de vuestros pecados. Ese es el Dios verdadero. Bien, sigamos adelante, ¿no? Vamos al Apocalipsis, el versículo 21. Como dije, estamos haciéndole de ser posible versículo por versículo. Ya, vamos al 5, dice, ¿no? Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí no hay lugar a la mentira, no hay lugar a la duda. No hay que desconfiar de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque nos está confirmando que Él hace todo. Bien, entonces yo quiero decir lo siguiente, ¿no? Esa nueva creación para el hombre empieza aquí en esta tierra.
Quizás se sorprendan, ¿no? Quizás se sorprendan, pero lo vamos a comprobar. Segunda de Corintios 5:17. Por eso digo, aquí en esta tierra nosotros nos labramos nuestro destino eterno. Nos labramos nuestro destino eterno. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo, analicen bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, aquí empieza en el hombre la nueva creación, haciéndose nueva criatura. Así como los niños nacen, ¿no? Los niños nacen y ellos no se quedan pues de ese tamaño, ¿no? Van creciendo y ese es el pedido de Dios, que crezcamos nosotros también espiritualmente, cada vez más y más y más, hasta que nosotros lleguemos, como dice por allá por Efesios, a conformar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sin embargo, quiero demostrar yo, no solamente dice el apóstol Pablo, vamos a ver las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, San Juan, el capítulo 3, versículos 3 y 5. Respondiendo Jesús le dijo a Nicodemos, ¿no? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y el 5 le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo, hay que nacer. No me refiero, por ejemplo, el bautismo, ¿no? Aquí estamos hablando del bautismo. Pero, por eso decía en algún programa anterior, el bautismo, hasta eso han sido cambiados. El catolicismo, ¿cómo bautiza? Ahora entiendo que ya han mejorado en cierta manera, pero antiguamente, a los 8 días de nacido, se buscaba a los compadres y se bautizaba. Han ido evolucionando, ¿no? Tanto es así que un padrecito dice que él ya es bautizado también con el Espíritu Santo. Mentira. Bien, el Señor en su infinita sabiduría, todo lo ha preparado, todo, para que nosotros andemos en esa vida nueva, porque ese es el propósito. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Al menos yo por mi parte me puedo dar cuenta de eso, ¿no? Vamos a 21:6 del versículo 6 de Apocalipsis. Dice, me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de vida. De la fuente de vida. Ahí está la invitación, ¿no? Ahí está la invitación. Ya. Dice, ¿qué significa alfa y omega? La primera y última letra del alfabeto griego, ¿no? Y dice aquí, de la fuente de agua gratuitamente. Leamos, no está por demás, ¿no? Apocalipsis 7:17, que ya lo leí, pero que lo vamos a leer una vez más. 7:17 dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Por todos lados que nosotros vamos al Apocalipsis, está revelado todo. Por eso yo digo, no, los profetas actuales, ¿qué estarán haciendo? ¿Estarán profetizando o estarán interpretando? Profetizando no, porque aquí está todo revelado.
interpretando, pero tampoco lo hacen bien. Ya, vamos al versículo 6 de Apocalipsis 6. Ah, no, ese ya leímos, ¿no? El 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Es decir, que esta ciudad es solamente para los vencedores. No es no es para que el que solamente habla de Dios, de Jesús, habla de muchas cosas, no. Es para el obediente, no es para el hablador, es para el obediente. ¿Y venciere qué? ¿Qué es lo que tiene que vencer? Veamos Santiago, el libro de Santiago, el versículo 1 y 12. Aquí está. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido hasta la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El amor vence todo. Si amamos a Dios, nos será muy fácil vencer las tentaciones. ¿Por qué? Porque Él nos ayudará. Nos ayudará. Vamos al versículo 7. Quiero acabar 7 y 8 vamos a leer. El que venciere, el 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí está, no lo digo yo, aquí está la sentencia, ¿no? Para los que solamente hablan, solamente que, e inclusive hay muchas personas cristianas que no creen muchas cosas. Yo les he comprobado. Bueno, vamos un textito más, ¿no? Apocalipsis 21, 27, que está relacionado con esto. No entrará en ella ninguna cosa. ¿En dónde? En ella, en la ciudad. No entrará en la ciudad, en ella ninguna cosa o que hace abominación, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces es un grupo numerosísimo que nadie puede contar. Ya leímos en el Apocalipsis 7:14, la cual nadie puede contar, y estarán de todas las naciones del mundo. Pero ¿quiénes? Solamente los que hayan obedecido, nadie más. Bueno, creo que nos vamos a quedar aquí. El día viernes estaremos nuevamente grabando otro video, y posiblemente 1 o 2 videos más, y concluiremos con este tema. Que ojalá estos días sirva de reflexión para que ustedes se den de cuenta lo que se van a perder los desobedientes. Muchísimas gracias.